La industria de los videojuegos. Centrándonos en la búsqueda de cómo se creó el primer videojuego, tenemos que remontarnos hacia el año 1947, donde Thomas Goldsmith Jr. y Esley Reitman patentan un sistema electrónico que simulaba un lanzamiento de misiles. No obstante, para muchos no puede ser considerado un videojuego, ya que no había movimiento en la pantalla. Más tarde, en 1952, aparece la primera versión del 3 en raya, también llamado OXO, desarrollado por Alexander Sandy Douglas. En esta versión, un jugador humano podía enfrentarse a la máquina, en este caso la EDSAC. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Mericon y Ted Dabney un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la mítica Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba al televisor y que permitía jugar varios juegos pregrabados. En 1972, Nolan Bushnell, a sus 28 años, con un presupuesto de $500, decide fundar Atari. Ese mismo año deciden probar un prototipo de videojuego llamado Pong. Para probarlo deciden instalarlo en una taberna local llamada Andy Capp's. En 1982 surge la crisis de los videojuegos en Estados Unidos y se mantiene casi hasta el año de 1985. Entre tanto, en Inglaterra muchos jóvenes empiezan a fabricar sus propios videojuegos. De esta manera nace Codemasters. En Japón también se fortalece la industria, sobre todo de la mano de Nintendo, tanto así que la misma empresa decide colocar una sucursal en Estados Unidos. En el año de 1983, el enviado para dirigir esta sucursal fue Shigeru Miyamoto, quien más tarde diseñara Donkey Kong e incluso la música del mismo juego. Ya en 1985, Nintendo lanza al mercado su propia consola, la Famicom, más conocida a nivel mundial como la NES, Nintendo Entertainment System. Posteriormente, Miyamoto crea uno de los juegos más populares de la historia, Super Mario, y más tarde otro clásico, La Leyenda de Zelda. Así Nintendo, a finales de los 80s, dominaba el 85% del mercado mundial. Tanto fue el éxito de la NES de Nintendo que muchos de los desarrolladores de juegos empezaron a crear juegos para dicha plataforma. En 1994, Sony lanza su consola de juegos, la PlayStation. Se considera la videoconsola más exitosa de la quinta generación, tanto en ventas como en popularidad. Tuvo gran éxito al implantar el CD-ROM dentro de su hardware, pese a que otras empresas ya lo habían hecho antes, como Sega, Panasonic, Philips, NSK y Atari. Posteriormente, Sony lanzaría otras consolas, la PlayStation 2, la PlayStation 3 y recientemente la PlayStation 4. Microsoft decide también entrar a la industria de los videojuegos. Es así como con colaboración de Intel decide lanzar su primera consola, la consola Xbox. La principal característica de esta era que se encontraba basada en el procesador Intel Pentium 3, que contaba con un lector de DVD y además de un disco duro interno. Posteriormente también lanzaría otras consolas, primero la consola Xbox 360 y recientemente la Xbox One. Cabe decir que Microsoft no se quedaría simplemente en el lanzamiento de las consolas, también empezó a desarrollar juegos, siendo Halo el más popular de estos. La industria de los videojuegos se compone de diversos factores: los videojuegos propiamente dichos, las consolas e incluso los accesorios y periféricos como los controles, sumados al material de merchandise que se distribuye en cada empresa. Hablaremos del volumen de ventas de los videojuegos a nivel mundial. Presentaremos la tabla con los 10 juegos más vendidos de la historia, iniciando por Wii Sports, que vendió más de 80 millones de copias, y llegando hasta el 10º puesto ocupado por New Super Mario Bros. Con más de 30 millones de ventas a nivel mundial. Ahora bien, debemos recordar que la industria de los videojuegos también comprende la venta de consolas. Si vemos la lista de las 10 consolas más vendidas de la historia, encontraremos varias particularidades. La primera de ellas, que Nintendo tiene 5 de las consolas más vendidas, seguida de Sony por 4 y Microsoft apenas con una en la 9ª posición, que sería la Xbox 360. Encontramos que la más vendida de la historia es la consola PlayStation 2 con más de 157 millones de ventas a nivel mundial, y que en la 10ª posición encontramos la NES o Famicom como se le conocía originalmente.
La normatividad aplicable en términos de videojuegos se aplica básicamente a la protección de los mismos, especialmente sobre la piratería. ¿Por qué? La piratería es un problema complejo que afecta seriamente a creadores, autores, artistas, a la industria cultural, al Estado y en general a la sociedad. Por ello es importante destacar que nuestro país cuenta desde 1995 con una alianza estratégica entre el sector público y privado denominada Convenio Antipiratería para Colombia. Dentro de las entidades que hacen parte de esto podemos enunciar a distintos ministerios como el de Cultura, Comercio, Comunicaciones, la DIAN, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Fiscalía Nacional, la Policía Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sus objetivos, entre otros, son hacer visible la producción intelectual colombiana, fortalecer la presencia del país en el comercio internacional de bienes intelectuales y cumplir obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de comercio, dentro de los cuales el derecho de autor es un asunto prioritario. Ahora bien, dentro de las actividades que se desarrollan en este convenio podemos resaltar la de capacitación a funcionarios judiciales y de policía en materias de derechos de autor, adecuación legislativa de acuerdo a los marcos internacionales de protección de acuerdo con las necesidades nacionales de fortalecimiento de los derechos de autor y derechos conexos, las estadísticas para evaluar las actividades propuestas. Existen varios logros a resaltar. Impulso y organización dentro de la Fiscalía General de la Nación de una unidad especializada para el combate de piratería de bienes protegidos por el derecho de autor, la inclusión del capítulo de sanciones e infracciones contra el derecho de autor en el Código Penal, el desarrollo de un programa de formación de derecho de autor y derechos conexos, el acuerdo con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para desarrollar un programa de capacitación continuo para lograr una mejor administración de justicia en los casos de infracción al derecho de autor y derechos conexos. Acuerdo con la Policía Nacional para incluir en el plan de estudios de todas sus escuelas de capacitación el tema del derecho de autor y la piratería. Debemos resaltar la decisión andina 351 aplicable a los países que hacen parte de ella, a saber, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Ahora bien, debemos resaltar el artículo 2 que establece que cada miembro concederá a los nacionales de otro país una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materias de derechos de autor y derechos conexos. Hablaremos ahora de Colombia en la industria. Primero hay que reconocer que Colombia recién está incursionando en este mundo, pero que sus primeros pasos son realmente prometedores. Cabe decir que Colombia está incursionando en una nueva rama de esta industria, la de los juegos para dispositivos móviles, en este caso la de los smartphones. La apuesta por los juegos móviles cada vez es una amenaza más seria para las consolas portátiles. Son juegos con la capacidad de ser tan importantes como muchos juegos desarrollados por grandes empresas que además están proponiendo un nuevo modelo de negocio que modifica por completo las lógicas de consumo de los juegos. Es más, no hay que irse muy lejos para encontrar buenos juegos desarrollados por industrias colombianas. Podemos nombrar el caso de Gravity, de Efecto, que posteriormente vendieron a Televisa, y Vampire Season, de Brains, que representan muy bien al país y tienen un excelente lugar en la industria móvil. Ninguno de los dos juegos tiene nada que envidiarle a grandes juegos en términos de calidad, técnica y gráfica. El mundo de los videojuegos es muy variable, inclusive frente al mercado. Una cosa es el potencial mercado del juego y otra cosa es el verdadero mercado donde cae. Un ejemplo de esto es el juego Vampire Season. En su lanzamiento fue nombrado en muchos medios locales, tuvo una excelente semana de lanzamiento en Colombia, pero sorprendentemente donde más usuarios tiene es en China. Brains le apostó a un título occidentalizado, pero jamás esperó que el juego fuera tan exitoso en el Medio Oriente. El sueño de la industria colombiana de los videojuegos no se quedó únicamente en los móviles. Efecto, en compañía de la empresa Slank, lanzó en el año 2014 el juego llamado El Chavo Kart. Aunque la primera versión de este salió para Android, debemos decir que posteriormente fue lanzado tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3 y la verdad las gráficas y resultados de este juego son bastante buenos. Si bien es cierto hay aspectos para mejorar, el juego es bastante bueno en términos generales. Examinaremos el éxito de algunos de estos videojuegos producidos por industrias colombianas. Para ello, examinaremos directamente la Play Store de Google Play. Esto para la fecha del 28 de noviembre del 2016. Veremos que el juego del Chavo Kart tiene más de 1 millón de descargas y una calificación de 4.2 de 36.210 usuarios. Ahora bien, examinemos otro juego, Gravity. Tiene más de 100.000 descargas y una calificación de 4.1
de 5.144 usuarios. Debemos tener en cuenta que la popularidad de los juegos es tal que inclusive el Zip decidió lanzar su propio juego, desarrollado por 12 Hit Combo. Respecto a la aplicación del Zip llamado Súbete al Zip, encontraremos que tiene más de 10.000 descargas y una calificación de 3.7 dada por 929 personas. La industria de los videojuegos ha dado un gran salto en la última época. Esta industria creativa le está montando una muy dura competencia a la industria del cine, ya que está generando casi el mismo valor en sus ingresos y muy pronto podrá superarla. Juegos como Grand Theft Auto 5, el cual se lanzó para las distintas plataformas, entiéndase computador, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One, tuvo un costo de realización de $250 millones. Este costo supera en una medida muy grande películas como Harry Potter y supera el presupuesto de películas millonarias como Avatar. Pero este no es el único caso. Casos como el juego Destiny, que es un juego para la plataforma de Sony PlayStation 3, PlayStation 4, tuvo un costo de creación de más de $500 millones. Así se ve el gran impacto que estas compañías desarrolladoras de videojuegos tienen en la actualidad. La visión actual del mundo de los videojuegos es que va en expansión, y va en una expansión muy amplia, debido a que los desarrolladores cada vez llegan más a lo que el público quiere. Juegos actuales, juegos que muestran la realidad. Estos juegos motivan al comprador y al jugador a seguir sus franquicias, incluso desde la primera generación hasta la última. Tal es el caso de franquicias como Call of Duty, Halo, Gears of War, entre otras. Y las compañías desarrolladoras siempre habían captado un público masculino, debido a que era muy raro que una niña jugara, pero esto ya no es el caso. Juegos como FIFA, en el caso de FIFA 16 y FIFA 17, incluyeron ya ligas femeninas, esto con el fin de atraer la población femenina.